Rediseño. Es el proceso que se lleva a cabo cuando se cambia una imagen para crear una versión más adecuada, pero conservando su esencia. En la animación este término es más que conocido, a lo largo de los años hemos visto cómo han rediseñado a muchos personajes de series animadas, ya sea para mejorar sus diseños o porque se trate de un reboot, como los 500.000 reboots que hay hoy en día. Hemos tenido rediseños malos. Buenos. Algunos justificables. Otros completamente innecesarios, es por eso que en este video veremos los peores rediseños de personajes de caricaturas. Comencemos. Juana, Juana, baila como Juana, Juana la cubana, parece refresco de cola. Jake, en Jake Long, el dragón occidental. Cuando era niño recuerdo que solo llegué a ver la primera temporada, fue muchos años después que me enteré de que la serie tuvo un rediseño de personajes en la temporada 2, y honestamente, ¿qué rayos fue esto? Todos los personajes de la serie se vieron afectados por esto, pero el protagonista se llevó la peor parte. Jake convertido en dragón pasó de verse mamado y genial, a verse como una lagartija anoréxica. Al parecer este Jake flacucho se debe a que los productores querían que se pareciera más a los dragones chinos. Ok, eso lo entiendo, pero compadres, ¿qué parte de dragón occidental no entendieron? El rediseño no está del todo mal, pero no le hace justicia al personaje. El primero era mucho mejor, porque sobresalía del resto de dragones como debe ser, porque es el protagonista. Los episodios de la segunda temporada seguían siendo buenos, pero con ese lamentable rediseño simplemente ya no era lo mismo. Esto es un ejemplo de que algo tan superficial como el estilo de dibujo lo cambia todo. Juana, Juana, baila como Juana, Juana la cubana, parece refresco de cola. Poco se habla de uno de los rediseños más notables y descarados de la animación. Hace años que no veo Johnny Bravo, así que no recuerdo algunas cosas, sin embargo recuerdo que Lucy era mi personaje favorito de la serie, y así es como se veía en la primera temporada. Pero en 1999 Cartoon Network despidió a su creador Van Partible, y contrató a un nuevo equipo creativo, por lo cual el diseño de algunos personajes cambió, en especial el de Lucy, quien ahora pasaría a verse así. Sin duda es un cambio bastante abrupto, y esto hizo que se volviera incómodo para mí ver la serie. Es que parece otro personaje. Aunque si no me equivoco en el especial de Navidad de la serie Lucy volvió a tener su diseño original así como en la cuarta temporada de la misma, aunque no estoy seguro, como dije hace mucho que no veo la serie, de hecho creo que debí verla antes de hacer este video, pero ¿qué más da? El rediseño de Susie se lleva el cuarto puesto. Juana, Juana, baila como Juana, Juana la cubana, parece refresco de cola. El puesto 3 es, y no es un rediseño. Los Vengadores en Los Vengadores Unidos. Y digo que es y no es un rediseño porque en un principio nos la vendieron como la continuación de Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, y de hecho muestran flashbacks de esta serie en algunos episodios de la primera temporada, pero al final solo es pura propaganda de las películas e ignoran las tramas inconclusas de los héroes más poderosos del planeta, y cambiaron las voces de los personajes tanto en inglés como en el doblaje latino, y en efecto también cambiaron los diseños de los personajes. Y bien, aquí es necesario que aprendamos a diferenciar el dibujo de la animación. Los Vengadores Unidos tenía mejor animación, pero los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta, tenía mejor dibujo, y eso es algo que nadie me puede discutir. Los personajes tenían un diseño fiel a los cómics pero a la vez muy único. El baboso que los dibujó dio en el clavo. Y de hecho siempre quise tener figuras de colección de estos Vengadores. Por otra parte en Los Vengadores Unidos los diseños de los personajes son planos y aburridos y tratan de parecerse a sus contrapartes de las películas, lo cual no tiene que ser algo malo, pero siento que pudieron hacerlo mejor, o pudieron conservar los diseños de la serie anterior, que era lo que los fans queríamos. Juana, Juana, baila como Juana, Juana la cubana, parece refresco de cola. En el puesto 2 sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo. Ben 10 en Ben 10 Omniverse. Saben, durante mucho tiempo creí que esta serie era un reboot de la franquicia, y es que al ver un cambio tan radical en el dibujo pues cualquiera piensa eso, y al ver la serie por primera vez me saco de onda el rediseño de los personajes, me parecía horrendo, no me gustaba cómo se veían los ojos, y Ben se suponía que tenía 16 años, pero con este rediseño parece de 12, y ni hablar de los demás. Gwen parece una versión gringa de la Chilindrina, el abuelo Max parece asiático, y Kevin aparenta 40 años.
Admito que he aprendido a apreciar este estilo de dibujo, lo mismo me pasó con el espectacular Spider-Man, pero es una falta de respeto a la continuidad de la serie y definitivamente algo innecesario. Y ya sé lo que dirán, pero ¿qué hay del diseño del reboot de 2016? Pues bueno, ese también es horrible, pero la serie se estrenó en un momento en el que el estilo ColorS's ya estaba hasta en la sopa, así que no me causó tanto rechazo como el de Omniverse en su momento. Antes de pasar al puesto número 1 les traigo algunas menciones deshonrosas. El increíble mundo de Gumball. Bueno, esta es una opinión no popular, pero los diseños de los personajes en la primera temporada se me hacían más originales y mejores en general. A partir de la segunda temporada tuvieron un rediseño, y aunque los personajes lucen más adorables, prefiero los primeros diseños, al menos Darwin sí parecía un pez y no una cabeza de mono con manos y piernas. Gwen en Ben 10 Alien Force. Es simplemente un diseño mediocre y no se parece a la Gwen de la serie original. Literalmente tomaron la cabeza de Ben y le pusieron cabello largo y labios. Los Thundercats en Thundercats Roar. Solo miren esto, es una aberración. ¡Qué pinches monos más feos! Juana, Juana, baila como Juana, Juana la cubana, parece refresco de cola. Bien, el puesto número 1 es para La Pandilla del Misterio, en Ponte en Onda Scooby-Doo. ¿Quién carajos creyó que sería buena idea dibujar a los personajes de Scooby-Doo con el estilo de dibujo de Padre de Familia? En 50 años los personajes de la pandilla han sufrido cambios leves, no muy notables, excepto en un cachorro llamado Scooby-Doo, y en Shaggy y Scooby-Doo Detectives, pero al menos en estas dos series los rediseños están bien, en cambio en Ponte en Onda Scooby-Doo es lamentable. El estilo de dibujo de Padre de Familia es el peor de la historia y vaya que se nota eso en esta serie. Shaggy parece un marihuano del bajo mundo, Fred parece un cuarentón que aún vive con su mami, y Daphne no se supone que era la guapa. ¿Qué te hicieron, amiga? Ponte en Onda Scooby-Doo y sus diseños del asco merecen indiscutiblemente el primer puesto de este top. Ups, y casi lo olvido, como en la miniatura del video puse a Shaggy de la próxima serie de Vilma, supongo que los que entraron a ver el video esperaban que hablara sobre eso. Pues bueno, el rediseño en sí no me agrada, y no porque sea negro, sino porque en internet vi fanarts que lucían mucho mejor. Deduzco que este cambio de color se deba a que Shaggy, o en este caso Norville, tendrá otra personalidad, supongo que será más atrevido y tendrá problemas con la ley, y todo eso. Además el Shaggy que conocemos está demasiado roto, él se chingaría a toda la armada estadounidense él solo. En cuanto a Vilma, cuando la vi en imágenes promocionales la odié, pero cuando la vi en el tráiler no me pareció tan mal su diseño. Miren, no me agrada que le cambien la etnia a personajes ya establecidos. Si quieren ser inclusivos deberían crear personajes nuevos de diferentes razas y géneros. El punto es que el rediseño de Vilma no está tan mal, al menos cuando lo ves en movimiento, como sea, cualquier cosa es mejor que esta monstruosidad. Y bueno amigos, eso fue todo por esta ocasión. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y suscribirte. Yo soy Sebastián Stark y no lo olviden, si crees que eres el peor dibujante del mundo, recuerda que existe Seth MacFarlane. Nos vemos en el siguiente video, adiós.